Ok, Dios le bendiga. ¿Quién me puede decir por qué era necesario o es necesario tener un canon de las escrituras? Lo importante tenía que ponerlo escrita. Sí, Porque eso es una. Porque era necesario tener la revelación escrita, ok. sí había otros libros que estaban ¿Cómo se llamaban esos libros? apócrifos. ¿Y qué significa la palabra apócrifo, Raiza? Secreto oculto. ¿Qué significa la palabra apócrifo? ¿Qué me puede decir? Usted. Según con lo que entendí era de que son libros de que no están, que no tienen que no están fundados en la... No son canónicos, eso lo sabemos, pero ¿qué significa la frase o la expresión o el término apócrifo? Es un adjetivo del griego que significa secreto o oculto. Sí. Yo dije secreto oculto. ¿Y la palabra canon? Reglamento. Regla, ok. Sí, regla. ¿Regla de qué? De la regla que se usa para el regla de medir. ¿Cuándo fue confirmado el canon del Nuevo Testamento, Raiza? ¿En qué año aproximadamente? ¿Y qué concilio determinó eso? En el 300 ¿300 qué? después de Cristo. ¿300 qué? Ya. Ya. Usted, Violeta. Ay, Deme ultravioleta ahí ahora. ya fue cerrado. ¿Cuál es La pregunta Fue es, cerrado por él. ¿cuándo fue confirmado o cerrado los 27 libros del Nuevo Testamento? Eso fue en Cartago, ¿cómo le dice? Concilio de Cartago. Ajá. ¿En En- qué año fue? A ver, ahí me quedo con mi cosa. 397. 397 después de Cristo. ¿La iglesia hizo el canon? No. ¿Quién hizo el canon? El canon ya estaba establecido. ¿Quién hizo el canon? El ¿Quién? espíritu. Estoy hablando de una persona. ¿Quién? Lo confirmó, lo usó por primera vez. ¿Quién hizo el canon? Dios El mío, no me Espíritu están entendiendo Santo. la pregunta. Fue ¿Quién hizo creado el canon? por Edras y... ¿Cómo fue? No, permiso. ¿Cómo fue? El Espíritu Santo fue que hizo el canon. Amén. Porque fue que Dios inspiró. bendiga. Dios mío. Estoy haciendo una pregunta y me están... ¿Sabe por qué yo le ataco ahí? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que usted se me desvíe y me meta por otro lado. Ok. Otro punto por lo cual necesitaban tener una revelación, un canon, era porque se necesitaba tener la revelación completa de Dios, ¿o no? Sí. Ok. ¿En cuánta parte fue dividido el canon de el Antiguo Testamento? ¿Cuántas partes? 39 libros. ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles eran esas 3 partes? En la ley Ok, dale. Salmo. Salmos. y el Nuevo Testamento. No, Solo No, Le no, faltó. antiguo, sorry. Ya, Profético. La ley, Salmo. los y profetas y los salmos. Ya. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Es correcto que yo diga Antiguo Testamento? No. No. Pero estamos acostumbrados, ¿verdad? ¿Quién cerró el Antiguo Testamento? Esdras. Aproximadamente, ¿en qué año? En 400. 400. ¿Quién fue que antes de usó Cristo. la palabra canon por primera vez? Anastasia. ¿En qué año? 300. ¿Ya dónde era Anastasio? Era de Alejandría, De Alejandría. ¿Dónde queda eso? en Egipto. Está bien.
¿cómo se conocía o se declaraba que un libro era canónico? Deme 4 o 2 o 1 de las maneras que eran confirmados. Eso lo sabemos, eran inspirados, pero ¿cómo? ¿Charlene? Primeramente tenía que ser aceptado generalmente por la iglesia. Sí. Sí. Tenía que ser escrito por un discípulo que ya estaba, que andó con Jesús. Ok, está bien, está bien. Ahora una pregunta. ¿Cuántos libros de no canónicos o apócrifos la iglesia católica, sabático del diablo, 7, declara 11, 7, como inspirado? 7. ¿De la? Perdón, ¿me puede decir? No, 14. De los 27. De los 27. No, sí, siguiendo con la pregunta. No, miren, estos son datos muy importantes. Estos son datos muy importantes porque por esa área atacan mucho las escrituras. Si usted es inteligente y sabio, le pone atención a esto. ¿Cuántos libros no canónicos declaró la Iglesia Católica o Roma como si fueran inspirados? ¿Cuántos? 11. Ok, es verdad. Está bien. Ahora viene el punto. Entonces son canónicos. ¿Qué dijeron ellos acerca de esto? Cuando le declararon canónico, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué pronunciaron ellos? Omitiendo la oración de Moisés. Pronunciaron hasta una maldición, sobre todo aquellos que no lo declararan, que no lo reconocían. ¿Se recuerdan? Tremendo. Tremendo. Ahora, cuando se formó el canon del Antiguo Testamento, cuando ya fue totalmente confirmado, estaban estos libros canónicos, no canónicos, deuterocanónicos, ¿estaban ahí? No, ¿verdad que no? Cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta traía esos libros también. Ninguno, ¿verdad que no? Cuando se confirmó, se declaró el canon del Nuevo Testamento, ¿traían esos libros también? Ninguno. Entonces, bíblicamente, bajo la historia bíblica del canon, esos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. La primera versión donde lo introducen es la versión latín. En la Septuaginta también lo tienen también, porque yo tengo una Septuaginta y yo sé que lo traen, pero hay una Septuaginta abierta que la voy a mandar a pedir que no lo tiene. Ahora, aquí viene el punto. Entonces, ¿qué hacemos con el libro de Enoc? Tiene literalmente una profecía de Enoc que está en Judas. ¿Quién me puede explicar algo? ¿Cómo nos desenvolvemos en eso? Por favor. Usted dijo que no lo tomaba de Génesis. O sea, ¿Por qué de una parte lo sacó? Sí, y entonces al final, o sea, el camino va a la misma fuente que es Génesis, pero hace mención a Enoc, porque no lo tomó de Génesis. En Génesis habla de que Enoc caminó con el Señor. Sí, dime más Entonces, información. No explica muy claramente de su ministerio allí. Entonces, Pero el estudio de los judíos, el estudio de los hebreos, confirma por el texto original de que esta profecía sí fue dada por Enoc y fue desarrollada, pero la plasmaron, el que escribió el libro de Enoc la plasmó en su texto. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Retoma lo de él y lo pone en Judas, porque eso es de él. Porque el libro de Enoc contradice las doctrinas fundamentales de las Escrituras. ¿Me doy a entender? Entonces mucha gente está con ese problema. No, porque el libro de Enoc tiene una profecía de Enoc que
que la Biblia lo dice y cómo así, cómo... Pero está claro. En Judas. Está claro. En el libro de Judas. Porque dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 11, versículos 5 y 6, dice que Enoc dio testimonio de que anduvo con Dios. El texto en Génesis capítulo 5, versículos 23, 24, 25, por ahí aproximadamente, dice que no caminó con Dios. El texto nuestro se limita ahí, pero en el texto original se entiende que va más amplio. Entonces, la profecía sí fue dada por Enoc. Ahora, de que el que escribió este libro no canónico y le puso, lo hizo parte de su texto, pero no quiere decir que el libro de Enoc fue inspirado. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando aquí? Que si se está entendiendo lo que se está hablando aquí. Amén. Amén. Esto es muy importante porque se está lidiando del meollo del asunto, de la médula, cómo se forró todo esto, ¿eh? Aprende eso bien. Entonces, deme 3 o 4 razones por qué estos libros no fueron aceptados como inspirados. Nunca fueron citados por nombre en el Nuevo Testamento. A ustedes, Jesucristo lo citó. Jesucristo no lo citó. Pero hay pastores carismáticos, no, porque quieren defender esa posición, hermano. Usted está fuera de serie. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesucristo, que tenía como base, oiga esto, para sus enseñanzas, el antiguo pacto, y él mismo era la base de la enseñanza de Cristo. Jesucristo nunca citó. Flavio Josefo, historiador judío, no lo citó. Y otros filósofos grandes de esos tiempos no lo citaron, sino que citaron exclusivamente el Antiguo Testamento. El Antiguo, el canon que ya estaba cerrado. Los profetas no lo citaron. Los apóstoles no lo citaron. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces no. Pero, ¿qué podemos sacar de los libros no canónicos? Historia. Hay ciertos datos históricos que nos pueden ayudar a entender el periodo intertestamentario, que es el periodo de 400 años de silencio entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Ok. Deme otra razón. Por ejemplo, Jerónimo, 400 después de Cristo, declara que el canon hebreo consiste en los mismos 39 libros. Jerónimo. Entonces, ¿por qué quieren? Yo hablé con el director y me dijo, yo le pregunté sobre eso, dijo, ay, eso es muy importante. Y me dijo esto. Yo le dije, pero ¿por qué hay Biblia que tienen? No, lo que pasa es que las sociedades bíblicas, oiga esto, hay teólogos de la parte católica que luchan y batallan para que pongan esos libros. Entonces, la parte protestante lucha para que hagan versiones que no pongan esos libros. Mire la guerra que hay, usted ve. En todas las esferas de la iglesia, en todas las esferas de la posición, la iglesia, hay gente que Dios tiene gente en su sitio. Hay gente teólogo, hay gente que son arqueólogos, hay científicos, hay de todo. En el cuerpo de Cristo hay de todo. Aquí nadie se pierde. Hay gente que están allá arriba en la luna, otros están aquí abajo. Así es. Hay de todo. Hay de todo en el cuerpo de Cristo. ¿Usted me entiende? Entonces, yo le pregunté, eso es lo que está pasando. Por eso es que lo ponen también. O sea, lo que usted me quiere decir es no lo que usted me quiere decir, lo que según Se está desenvolviendo. entiendo es de que la Iglesia Católica o los teólogos católicos piensan de que deben Incluirlo. Sí, porque ellos son de esa línea. ¿Me entiendes? Pero fueron ellos mismos en Concilio de Trento en el año 1546 Porque que ellos declararon. tomaron. Sí. Porque el punto es
que esa es la línea de ellos. Ellos ven la iglesia o la Constitución Católica como la madre iglesia. Pero ellos saben que no. Pero- Perdón. Pero, Pero ellos mismos saben que no es inspirado por el Espíritu Santo. Claro. Ellos o mismos piensan. lo saben, Lo pero saben. como ya han determinado en su línea religiosa, porque vendían indulgencia para la salvación, imagínate que no son capaces de hacer. Y que ¿cómo es? Dios mío, ¿cómo se llama esto? La doctrina esa de que se me fue de la mente, mira. Ellos tienen una doctrina, antes de tú ir al infierno, tú pasas por El purgatorio. Purgatorio. Oye, el purgatorio, eso no existe. Yo he leído la Biblia como 8 veces entera, Génesis hasta Apocalipsis, no he encontrado purgatorio. Solamente he encontrado Seol, Hades, lago de fuego, infierno. Óigame, castigo eterno. Eso es lo que he encontrado. Pero tampoco en los apócrifos. ¿Eh? Tampoco en los apócrifos. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Si es que la palabra purgatorio tampoco está en ningún apócrifo. No sé si O están en en un los... pseudo. No sé si están en los apócrifos, pero yo sí sé una cosa. En la Biblia, en el canon bíblico no está. Y si no está en el canon bíblico, No, entonces no viene de Dios. Eso es inventado. porque ellos piensan que las oraciones de nosotros, Nos van a pueden sacar lograr de- ahí. Mira, hermano y hermana, Entonces, quien se fue de este mundo sin Cristo Jesús, Ya se fue. sin salvación, sin fe y sin esperanza, Ya sacaron de ahí. acaba de entrar en la oscuridad, en la oscuridad eterna, en las tinieblas eternas. Y de allí será lanzado al lago de fuego. Ahora mismo está descendiendo el Hades, cogiendo fuego, tormento, castigo, dolor, sufrimiento, al extremo. Allí es el caos perfecto, el dolor perfecto. Esa es la realidad. La gente dice no. Hay gente que dice que yo le meto miedo, que yo le asusto. Pero ya esa es la realidad. ¿qué parte de la Biblia está de que hay un lago de fuego? Déjame decirle, bueno, ella dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 20 y 21, vaya allí. Apocalipsis 19. Capítulo 19, versículos 20 y 21, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo en voz alta, por favor. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 20, verso 10. Ahí mismo en Apocalipsis. 20, verso 10. ¿Qué dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, ¿Sí? ¿Sigue? y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo 20, verso 14, ¿qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 20, Pero capítulo... ahí dice sobre una muerte segunda. Sí, muerte segunda. Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente separación de Dios. Totalmente. Esa es la muerte eterna. Y la muerte primera es cuando... No, déjame explicarte sobre la muerte. Ya está aprendiendo. Oye, déjame explicarte sobre la muerte. La muerte es una condición como un personaje del inframundo. Ahora, tenemos distinta condición de muerte. Por ejemplo, primero, vámonos al término. La palabra muerte viene del griego zonato o tonato, que significa separación de la vida, lógico. Ahora tú tienes la muerte espiritual. Todo, cuando Adán pecó, murió espiritualmente. El Espíritu de Dios salió de él, murió, el Espíritu se desconectó, se cayó la conexión con Dios, la comunión se cayó. Muere espiritualmente. Después entonces viene la muerte física, que es cuando la parte inmaterial y la parte espiritual se separan de tu cuerpo. Por eso el cuerpo queda inerte, sin vida. Entonces, cuando la persona está en muerte física, ¿verdad? Tu parte espiritual va a un lugar, si recibiste a Cristo, va al tercer cielo, hasta el día de la resurrección, cuando Cristo venga. Y si fuiste al Hades,
va a ser resucitada para ser juzgada ante el justo del gran trono blanco y será lanzado al lago de fuego. Ahora, tenemos la muerte en cuanto a personaje del inframundo. Es un ángel caído. En el versículo 14, el capítulo 20, ahí de Apocalipsis lo puede ver. ¿14, 20? 14, 20. No, 20, 14. O 20, 14. 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces, ¿quién fue lanzado al lago de fuego? La muerte y el Hades. Son dos personajes del inframundo, son dos ángeles caídos. Pero también la muerte es una condición, una condición también, como un estado de condición, como un personaje del inframundo, la muerte y el Hades. Ahora, el lago de fuego es la muerte, la separación eterna de la bondad de Dios, la misericordia, la piedad, el perdón, la gracia, porque tú la rechazaste. Pero ahora va al lago de fuego, que ahí se muestra a Dios en su ira eterna, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el lago de fuego, ahora mismo nadie está en el lago de fuego, pero los dos que lo van a entrenar va a ser el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 19, versos 20 y 21, ahí lo leíste. Ahora, cuando tú ves el capítulo 21, versículo 8, ¿qué dice? ¿Quiénes van para allá? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y a ese sí. ¿Está ahí? ¿O no? Dígame, ¿hay una pregunta? La muerte segunda es... El lago de fuego. Porque muerte no es como nosotros, como mucha gente lo entiende. De por sí el término significa separación de. No significa aniquilación o se terminó, no. Eso no es lo que significa. Por eso los testigos de Satanás, ellos tienen otro concepto acerca de esto. Pero bíblicamente la palabra muerte viene del griego tonato, que significa separación de, en este caso de Dios. Y es un estado de condición como un ángel del inframundo. Entonces, cuando hablamos de condición tenemos la muerte espiritual, separación de Cristo, de Dios, porque no tenemos a Cristo. Hablamos de muerte física cuando el cuerpo y lo inmaterial se separan. Y cuando en la resurrección, si la persona está perdida, es traída ante el juicio del gran trono blanco, allí se descansa la última sentencia. Pues dice en el capítulo 20, versículo 15, dice, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Del versículo 11 hasta el versículo 15, allí está hablando del juicio del gran trono blanco. El último episodio antes de entrar a la eternidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí viene el punto. Toda persona que no recibió a Cristo como Señor Salvador, cuando resucite, será presentado allí, en espíritu a mi cuerpo, y será lanzado en espíritu a mi cuerpo al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es separación eterna de Dios. En otras palabras, separación eterna de la bondad, de la misericordia, de la gracia, de todo lo que Dios manifestó en el bienestar para el hombre a través de Cristo. Pero va a ir a la ira eterna de Dios al lago de fuego. Ok, pero las personas que nunca pudieron o tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. No hay ningún problema, eso se resuelve. Hay una cosa que se llama tu conciencia. Y hay una cosa que se llama dispensación. La dispensación es un periodo donde Dios trata con el hombre debido a la clase de revelación que Dios da. Por ejemplo, Dios da la creación. La creación es la revelación general de Dios, desde que da a entender que existe un creador y tú tienes la ley de la conciencia que te dicta a ti lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios proporciona cierto conocimiento a través de ese periodo, de esa dispensación, para que la persona tenga fe de que existe un creador, y conforme a ese conocimiento, esa fe, Dios lo juzgará. Por ejemplo, a nosotros nos van a juzgar conforme a la más fuerte.
Los que murieron en la ley, bajo la ley, por la ley serán juzgados. Los que murieron en el tiempo por ejemplo, de Noé, vamos a decir a los indios, los incas, esa gente. ¿Qué pasa? Mucha gente no sabe que los incas hacían sacrificio humano a los dioses continuos. Sabían del mal, sabían de ciertos dioses, a tal grado que se ha investigado que los incas llamaban a un espíritu el gran espíritu, reconociendo el espíritu mayor. ¿Y Dios qué es? ¿Qué Dios es? Espíritu, el espíritu eterno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos tienen una conciencia que le dicta a ellos lo que es bueno y lo que es malo. Serán juzgados por la ley de la conciencia. En una ocasión, oiga esto, ponga atención, cuando los neonazis perdieron la guerra, que a los grandes generales echaron mano y los llevaron ante el tribunal, hubo un nazi de eso, un general muy inteligente. Oiga lo que dijo ese diabólico. Oiga lo que dijo ese diabólico. Nosotros estábamos recibiendo órdenes del Führer. El Führer. Y conforme a nuestra ley, estaba justificado matar a los judíos. Oiga, eso era normal. Entonces dice él, ¿bajo qué ley ustedes nos van a juzgar a nosotros? Hubo una consternación, oiga. Entonces mandan a de los Estados Unidos a un abogado cristiano. Te vamos a juzgar por la ley de la conciencia. Ya. Ahí mismo le dijo, te vamos a juzgar por la ley de la conciencia. Tú sabes que a ti, tú tienes una conciencia que te dicta a ti lo que estudiamos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Que te dicta a ti lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahora, cuando tú la cauterizas, por ejemplo, yo no estoy casado. Vamos a decir, estoy casado, un ejemplo. Estoy casado. Óyeme, aparece una loca de esa por ahí y me fui. Ya tú sabes. Oye, ya tú sabes, me fui por ahí. A romper muralla por ahí. Llego a la casa, ya tú sabes, con pintalabio, y la mujer ya tú sabes cómo se pone, el demonio. Primero me dolió. Pero después sigo en lo mismo. Después sigo otra vez, ya no me duele, porque ya cautericé mi conciencia. Ya no me duele. Ya, ¿me entiendes? Pero al principio sí te dictó que estaba mal. Entonces, por esa ley, por ejemplo, cuando vamos a Romanos, capítulo 2, para que usted vea. Voy a leer, para aclararle su pregunta, voy a leer el capítulo 1, versículo 18 hasta el 21. 18. Capítulo 1, versículo 18 hasta el 21. Oiga lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen qué. Entonces, no tienen excusa, Dios. Oiga bien, tenemos la revelación general de la creación, tenemos la ley de la conciencia. Y en cada dispensación, Dios trataba con el hombre conforme al conocimiento que Dios había impartido en esa dispensación y conforme a la fe que el hombre tenía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora viene un punto. Tenemos la revelación especial que es la palabra de Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Esta otra dispensación, la dispensación de la gracia. Ahora, hay algo que tenemos que leer en el capítulo 2 de Romanos. Por favor, vamos allá. Versículo 11. Vamos a comer del versículo 11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, oiga esto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley serán, oiga, También. sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Está entendiendo?
Entonces sigo diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, oiga esto, que no tienen la ley de quién, De Dios. De Dios. hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cuál es la ley que está ahí? De conciencia. ¿La ley de qué? De la conciencia. ¿Están entendiendo ahora? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿ves? Dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Sentido de culpabilidad. Ahí pregunta. Está claro. Diga. Ik begrijp niet dat dus God oordeelt de mensen via verschillende manieren, zeg maar. Tijdperk. In verschillende tijden, maar bijvoorbeeld als een persoon, bijvoorbeeld een arme persoon, maar die heeft Jezus nog niet geaccepteerd, maar wel van een soort van goede daden gedaan, zou die dan naar de hemel gaan? Nee. Nee. Jezus is de... Ik ga duidelijk stellen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Is andere weg? Want u zegt dat ze dan worden geoordeeld door hun eigen geweten. In die tijdperk hebben we het woord van God. Nu, in deze tijdperk, hebben wij het woord van God. In de tijd van Mozes hadden ze de wet. Maar nu, iedere persoon vanaf Jezus tot nu, zou veroordeeld onder deze regel van genade. Via Jezus. Wanneer was het dan via die geweten? Hè? Wanneer was het dan via geweten? Bijvoorbeeld die mensen van de Incas. Of die mensen van Mexico. Zuid-Amerika, Mexico. de India, de Indianen. Die ze waren zonder de Bijbel, zonder God. Maar de schepping was een grote getuige, een grote openbaring. Is de grote openbaring voor de mens dat de God bestaat. Dus volgens dat tijdperk zou God die mensen veroordelen. Dus nu zeg maar, bijvoorbeeld, zou God wel aan elke persoon gewoon de kans geven om zich te bekeren? Natuurlijk. ¿No hay más preguntas? Entonces los soldados cumplen con la ley de los generales, como por ejemplo el CUP en Turquía. Cuando más Ellos fueron llevados presos y ellos dicen que no solamente seguimos la ley. Entonces, pero aún así cuando abrieron fuego sobre la gente inocente en la calle, uno sabe la ley de conciencia, dice, pero ¿qué estoy haciendo? Exactamente. Sentido de culpabilidad. Ahora yo tengo una pregunta. Diga. Yo escucho que la Iglesia Católica canoniza a algunos personajes que han muerto. Estás loco. ¿Qué significa eso? Por Que lo declaran santo. yo escuché que ellos... No, que lo que declaran declaran santo. santo. Sí. Yo escuché que ellos canonizaron a Juan Pablo II. Sí, por eso le prenden vela a la gente. Tú ves a gente que tienen ciertos cuadros de ciertas personas y le prenden vela como que esa persona está en el cielo y puede interceder por nosotros. Eso Entonces me- un santo más para adorar. Sí, un santo más para adorar. Esa es la mitad de una brujería. Eso nada más es la de la Se acabó las preguntas. No hay más preguntas, ok. Hermanos, nos quedan 12 o 11 minutos. ¿Quién quiere leer? Violeta, por favor, sienten su poder. Y a su nombre, ¡Gloria! Cristo viene. Amén. Y el que no esté preparado, Se quedará. Los que no se estén preparados. El arte de escribir sus materiales. Ok, el arte de escribir. Ale, aquí, ponga atención. Observe, le voy a hacer la pregunta todito. Jerry, ¿cuáles son los materiales en los cuales se escribió la Biblia? Materiales. En papiro, Ok. ¿Qué es el papiro? ¿De dónde viene el papiro? papiro es van... No, usted, a usted. Papiro es como una planta como el bambú que le abren y eso lo ponen encima hasta que se pone recto y ahí. ¿Quién sabía esa información? Yo tengo conocimiento. No, ¿quién lo sabía? ¿Quién lo sabía ciencia cierta? ¿Quién lo sabía aquí? Yo sé. ¿Cuánta gente? Levante la mano los que lo sabía. Uno. Yo lo leí, pero ¿Eso lo dan en la escuela? nunca he visto la Sí, planta. lo dan en ni la nada. No, que se sabía de dónde venía la planta, ¿qué tiene la planta dentro? Yo quiero saber, lo que saben la información. ¿Qué tiene la planta dentro? ¿Qué tiene la planta? ¿Quién lo sabe? Papel. ¿Qué tiene la planta dentro? no tiene nada.
¿Tú ves? Eso es lo que yo digo. Es como un bambú que dentro tiene como un rollo, como un rollito, esa base, esa masa dentro. Y está como enrolladito y lo van poniendo todo encima y lo van así extendiendo y lo van poniendo uno sobre otro. Entonces así pueden hacer una forma de material para escribir. Por eso yo digo, usted escuchó algo, pero no... Ahora, ¿de dónde viene el papiro? ¿Del bambú? En Egipto, el hilo. Eso sí. Usted escuchó, mira, a mí me gusta que usted tenga la información bien clara. No es de que, no, yo sé, explícamelo. No, yo no sé. Entonces dime qué sabes. ¿O no? Porque hay mucha gente que dice, yo lo sé, con ese ego. Explícamelo. No, yo lo sé, pero explícamelo. Eso estaba en el río Nilo ya. Entonces usted no lo sabe, punto. Usted escuchó algo, pero no lo sabe. Y a mí no me gusta que me digan yo lo sé cuando yo sé que usted no lo sabe. Lo que pasa es que a través de los años se va olvidando. Pero esa es una clase que la dan en la escuela. Claro que sí. Aquí Pero, no, una cosa es que te den, óigame, una cosa es que te den acerca de las plantas y otra cosa es que te enseñen acerca del material y cómo se lleva el proceso para formarlo en un material para escritura. Y es otra cosa. Porque estamos hablando ahora de la papirología. ¿Quién me puede decir que es papirología? Usted allá. Papirología, dígame, ¿qué es eso? No, Raiza. Bueno, me imagino que sea alguna rama que estudie. ¿Que estudie qué? Que estudie el material de. El material de Babilonia. No, porque la palabra misma lo dice. Logía, tratado. Una ciencia. Es la ciencia que estudia los materiales, los idiomas y todas esas cosas en que se escribió la Biblia. Papilomio. Ok, más o menos. Papilomio. Improvisa. Logía, tratado. O ciencia. Es una lógica, pero hay que... Lo que pasa es, pastor, que yo una vez abrí un bambú y por eso yo le dije que no viene adentro. Pero... Porque no es el bambú, es como el bambú, pero no. No, que parece, pero no es como... Pero eso es una planta diferente. ¿Usted sabe lo que hay en el río allá de eso? Sí. De bambú. Pero aquí, vamos a seguir, por favor. Ahora, otra cosa. Otra cosa es, ¿de dónde viene el alfabeto? ¿De dónde? De los fenicios. De ahí que sale. ¿Quiénes tomaron de los fenicios? ¿Qué alfabeto viene de los fenicios? ¿Paleo? Hebreos. Ahora, el paleo hebreo tiene su base ahí. Ahora viene otra cosa. El griego, su alfabeto tiene su base ahí. El latín también. Y todos esos idiomas que usted ve tienen su base de ahí. ¿Usted sabía eso? Están idos. Amén. ¿Y los sumerios? Los se dice que ellos tenían cuneiformes. Cuneiformes era que hacían sí, y allí tallaban sus cosas y ponían sus dibujos y ellos sabían ya su letra. Pero aquí viene el punto. Que se dice que los fenicios tomaron también de los egipcios. Porque los egipcios eran gente, hermano, para su tiempo eran muy culta en cuanto a conocimiento, estaban muy avanzados esa gente, pero muy avanzados. Entonces vamos a estudiar aquí un poquito acerca de eso. Me quedan 5 minutos y perdone que se nos fue el tiempo y perdone que nos fuimos por otra línea. Lo que pasó fue que la hermana me estaba haciendo una pregunta o la amiga me está haciendo una pregunta. No, pero va bien, ¿no? Pero vamos bien. Es bueno que recuerde todo. Por favor. Mira a un niño recién nacido. Cuando siente alguna necesidad, cuando le irrita algo o tiene algún dolor, él grita. Y duro. Porque el grito es su único modo de expresarse. Más tarde, el niño aprende a hacer uso de sus ojos.
y mira las cosas que le rodean. Aprende también a usar sus brazos y cuando ve alguna cosa atractiva, extiende su mano hacia ella. Poco a poco, conforme al desarrollo de su cuerpecito, el niño aprende a hablar, que es una manera mucho más eficaz para expresar sus deseos y sus pensamientos. Hay muchas tribus enteras en el siglo XX que no han progresado más allá de esto. Tienen su idioma y hablan entre sí, pero ese es su único modo de expresión. Se relata algo interesante acerca del principio de la obra misionera en las islas híbridas en el Pacífico del Sur. El misionero Juan Patón con su esposa estaban comenzando su obra en una isla de caníbales que no tenían lenguaje escrito y los misioneros estaban procurando enseñárselo. El misionero estaba edificando una iglesia a cierta distancia de la choza donde vivía. Cuando notó que no tenía su destornillador, tomó pues un pedacito de madera y escribió una notita a su esposa, pidiéndole la herramienta. Dio la tablilla a un mozo, pero este preguntó qué tenía que decir a la señora. No importa, dijo el misionero, la madera le dirá. El mozo, incrédulo, llevó la tablilla. La vio la señora e inmediatamente le entregó el destornillador. Es increíble el resultado que hubo de este acontecimiento en toda la isla. La fama del misionero se extendió por doquier. Él es un mago. Puede hacer hablar la madera. Sí, el arte de escribir es algo que sobrepuja al de hablar. El hombre que nunca ha oído de la escritura tiene sus conocimientos y los expresa por medio de ademanes o de palabras. Cuando aprende a escribir, los expresa por medio de signos o símbolos. Una letra es un símbolo de un sonido. Una palabra escrita expresa una idea. Y una frase expresa un pensamiento. Páreme ahí. Usted ve que la forma de comunicarse a través de las escrituras fue el uso que se fue dando en proceso, que va como un niño en un proceso. Primero que va con un grito, después va haciendo los gestos, después entonces va hablando y después entonces Va desarrollando. exactamente. Así mismo fue el proceso de el escribir Con la madera. Amén, amén. Gloria a Dios. Niños saben mucho, aprende eso. Entonces, siga leyendo, por favor. Podemos notar 3 grados en el desarrollo del arte de escribir. Oiga, esto ponga atención porque aquí hay un poquito complicado. Aquí se necesita usar la inteligencia. Primero, se hacían cuadros toscos de los objetos mismos. Pero eso no bastaba. Y los hombres, poco a poco, comenzaron a hacer otra clase de cuadros para representar ideas. Después, otros que representaban sonidos. Estas 3 clases de símbolos se llaman pictogramas. Ok, ¿cuáles son esas 3 clases de símbolos? ¿Cuáles son? Las ideas, los sonidos ¿Y qué y más? los objetos. Exactamente. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Por eso le digo, aquí se necesita poner un poquito de atención para usar la inteligencia. Siga leyendo para que usted vea. ¿Cómo se llaman? Pictogramas. Ok, ¿y qué más? Ideogramas ¿Y qué más? y fonogramas. ¿Cuáles son los pictogramas? Objetos. ¿Y cuáles son los ideogramas? Las ¿Y ideas. cuáles son los fonogramas? Los sonidos. Fono viene de foni, griego, sonido, voz. Ok, siga. Y la escritura que se hace de este modo se llama pictografía. ¿Qué quiere decir eso? Y la escritura que se hace de ese modo, ¿de qué modo? Usando Idea. objetos, ideas y sonidos. Cuadros, todo, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Pictografía. Entonces, siga leyendo. Los fonogramas después se desarrollaron en 3 clases.
1. Los de palabras, cuando cada símbolo representa una palabra entera. Cuando la lengua china... Uy, espérame. ¿Quién ha visto los chinos escribiendo? Yo pensaba que era tan difícil, pero no es así. Es difícil. Hay una manera de aprenderlo fácil. No es tan difícil. Si usted se dedica, no es... Pues yo estoy estudiando griego y yo al principio digo, bueno, ¿y ahora? Pero después me acostumbré. Y ya las letras para mí son normal. Es como las letras árabes. ¿Me entiendes? Entonces, yo estaba viendo un programa que había una maestra china que estaba enseñando chino. Pero ya lo enseñaba de una manera que uno lo entendía fácil. Escribiendo, estoy hablando, escritura, ¿eh? Entonces, siempre hay una manera fácil. A mí no me gusta esos maestros que te la ponen difícil. ¿Sabes cuál es el arte de un maestro verdaderamente? Hacerte fácil las cosas que parecen difíciles. Y que tú la puedas entender. Ese es un maestro bueno. Siga, por favor. Como la lengua china, que requiere miles de símbolos porque hay miles de palabras. ¿Por qué? Porque cada símbolo, una casa, hay un símbolo que parece una casa. Tiene un significado, ¿sabía? Entonces, ella lo estaba enseñando de esa misma manera, por símbolos. Entonces la gente lo entendía. Por eso es que si uno, el ser humano, mire, el ser humano es inteligentísimo, hermano. Nosotros nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Dios, pero no somos Dios. ¿Aló? ¿Cómo anda uno loco por ahí? Yo soy un pequeño diosito. Dios Junior. Yo soy un pequeño diosito. Dios Junior. Yo soy Dios aquí. Oye, pero Pero Dios no muere. primero que todo, Dios es eterno, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente. Y es inmutable. ¿Qué fue lo que yo dije? Inmutable. No, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Quién me puede traducir todo eso a la lengua nuestra? Dios es infinito. infinito, Dios es omnipresente, omnipresente. Está en todas partes. En todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Y todo lo Dios, Dios es omnisapiente. Todo lo sabe. Poseedor de todo conocimiento, poseedor de toda ciencia. Poseedor de toda sabiduría. Dios es omnipotente. Todopoderoso. El único todopoderoso. Todo poder. Todopoderoso. Dios es inmutable. No se equivoca. Que no cambia. Que no cambia. Es el mismo hoy, ayer y siempre. Que no cambia, exactamente. Por favor, siga. 2. Los fonogramas de sílabas, que requieren unos 500 símbolos, como la escritura cuneiforme. Usted que es maestra de castellano, pueden darnos nosotros qué es una sílaba. Lo que le estaba diciendo. Son las partes en las que se vive una palabra, la parte que son... O son dos vocales que se unen para hacer un sonido. No, son las partes en las que se vive una palabra. vocal. Por ejemplo, tienes mesa, ¿cuántas sílabas tienes? Dos. Claro. Mesa, y no son dos vocales, M. No, pero en realidad son vocales que se unen para formar un sonido. También. Vocales son consonantes, para vocales y consonantes. hacer una sílaba. Mesa. Yo sé. Ahí son dos, no solamente vocales. Si se unen vocales, estamos hablando de diptongo. Sí, ¿eh? Sí, Yo también. ok. Yo no estudié. Siga leyendo, por favor. Que fue usada en todas partes del mundo, entonces conocido, desde el tiempo de Adán hasta el imperio persa, aún después de la invención de la escritura alfabética. 3. Los fonogramas de letras, o el sistema alfabético, que reduce el número de símbolos a unos 30. Un alfabeto es una lista de los signos que se usan para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. La palabra se deriva del griego, en cuyo lenguaje alfa y beta son los primeros dos símbolos, como A y B en nuestro idioma. El alfabeto más antiguo, ahora conocido, es el de los fenicios, que consta de 22 letras. De este fueron poco a poco derivados el de los hebreos. Páreme ahí. Yo quiero aclarar algo. ¿Quién sabe aquí lo que es un alfabeto?
Son los signos que se usan para Y usted lo acaba de leer. Ya, para presentar los sonidos. Pero dígalo, oye, dice, un alfabeto es una lista de una los... lista de signos para, ¿Sí? para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. Es decir, la base, es la columna vertebral de cualquier ayuda a idioma. pronunciar sonidos. Y después de ahí... Ok. Pero, ¿cuál es el alfabeto más antiguo hasta ahora? Fenicios. Fenicio, es lo que dice acá. El alfabeto más antiguo ahora conocido es el de los fenicios, que consta de 22 letras. Consta de Fenicios. 22 letras. Sigue leyendo. De este fueron poco a poco derivados el de los hebreos. Y Se otros- derivó de donde el libro... Entonces, la pregunta es, ¿qué hablaban los fenicios? Hebreo. ¿Qué hablaban los fenicios? Romano. No, por favor, ¿qué hablaban los fenicios? Hebreo. Ok, ¿qué hablan los cananeos? Ahora una pregunta, ¿qué hablaba Abraham? ¿Aló? No, no hablaba hebreo, Abraham no hablaba hebreo, Abraham viene de Ur de los Caldeos, acadios. Wow. ¿Aló? Entonces está poniendo interés, ahora que usted va a aprender Biblia. Acadio. Pastor, ¿y qué significa acadio? Eso era una lengua semítica también, que se hablaba en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hablaba Isaac y Sara? Porque hablaban Abraham. ¿O no? Ahora, espere, ahora viene el punto. Vaya cayendo en cuenta lo que estoy hablando. Cuando vienen los 12 hijos de Jacob, de Israel, que fueron las 12 tribus, ¿qué hablaban ellos? Acadio. ¿Israel era judío? ¿Abraham era judío? No. No. ¿Cómo se le llamaba a Abraham? ¿El qué? El cruzado. ¿Qué tú sabes? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El hebreo, que significa, que ese nombre se lo dio los cananeos como una manera despectiva, que significa el que cruza, o el invasor que viene del otro lado del río, o el que cruza el río. Ahora viene el punto. Cuando Israel, José, es llevado a Egipto, ¿qué hablan los egipcios? ¿Ah? No. No sería Cananeo. ¿Qué? griego. No, copto, el copto. Se Ah, habla pero en yo iba Egipto. por Oye ahí. esto, aquí. Cananeo, Pongan atención a lo que estoy hablando. Pongan atención a lo que estoy hablando. Aquí, ahora viene el punto. Cuando Israel, el pueblo llega a Egipto y es esclavo, ¿hablaban ellos el paleo hebreo? No. ¿No están entendiendo lo que estoy hablando? Fueron 400 años allí, entonces empezaron a tomar la lengua. No, es que desde el principio ellos hablaban el idioma de sus padres. Entonces, estos eran considerados también idiomas, pero Pero era un idioma semítico, ok. porque esas lenguas en esa región es como, por ejemplo, el germánico. Vamos a decir, el germánico. Viene el alemán, el holandés. Son como hermanitos todos esos idiomas, ¿sí o no? Entonces, eso era también, pasaba en esos lugares. Y eso lo vamos a estudiar más profundidad para que usted lo entienda. Abraham Hay que orar por ella, Miguel. Acadio. No, era acadio, él hablaba acadio. Ese era el idioma de Abraham. Una Porque pregunta. viene de Ur de los Caldeos. Viene una dura. Hermano, ¿cómo se comunicó? Porque Abraham llegó a Egipto. Y entonces hablaba acadio y los Es que egipcios- Egipto era una Coto. potencia y esa gente tenía su manera de expresarse también. Y lógico, como una cultura imponente, Egipto, la gente tenía que aprender también ese idioma. Pero ¿cómo llegó a cuando comenzó? Porque llegó y las puertas se le abrieron. Tenía que Por ejemplo, la manera de comunicarse ahí. Lógico, porque Egipto era un imperio. Ya cuando Abraham sale en escena, ya Egipto era un imperio montado. Ya Egipto era una potencia. Entonces todos hablaban algo de copto. Sí, lógico. Entonces, ¿qué pasa? Porque Egipto era... ¿Y cómo se van a comunicar? Y Canaán,
el paleo hebreo. Que ahí es que vamos a, ahí es que el paleo hebreo. Porque ¿dónde está Canaán y dónde está Fenicia? Allí, en el norte de... Porque antes de Israel llegar ahí, todo eso era región de los cananeos. ¿Me doy a entender? Por eso es que hay que estudiar Biblia, para que no caigan esa, que la pantalla, que los aretes, que los brazaletes, o pecados, el día, te veo demonio en ti, oye. Entonces eso cuidado. Yo tengo pelo. Entonces dígame, el tiempo se nos fue, vamos a tener que dejarlo, ¿dónde nos quedamos? En el alfabeto. Nos quedamos en un alfabeto, ahí lo vamos a dejar, en un alfabeto es una lista de signos que se usa